Nos atiende Josh Paul. Mucha atención con este entrevistado. Él hasta hace muy poco fue el director de la Oficina de Asuntos Político-Militares en el Departamento de Estado. El señor Paul trabajó en esa oficina, repito, director de la Oficina de Asuntos Político-Militares en la Cancillería norteamericana. La fecha de su renuncia es 18 de octubre. La guerra en Gaza comienza el 7 de octubre por cuenta del inaceptable ataque de Hamás a la población civil de Israel en la frontera. Yo tengo una primera pregunta para este invitado. 11 años, director de esa oficina, máximo responsable de la diplomacia de defensa, asistencia de seguridad y transferencia de armas de los Estados Unidos. También trabajó en seguridad en Irak, en Cisjordania. También estuvo en el Estado Mayor del Ejército. Fue miembro del personal de Congreso con un representante demócrata, Steve Israel. El señor Paul creció en Londres, en Nueva York, y tiene maestrías en Georgetown y en la Universidad de St. Andrews en Escocia. Ana, dígale al invitado que gracias por la entrevista, y tal vez la primera pregunta como para ambientar lo que vamos a hablar con él es ¿por qué renunció el 18 de octubre? Good morning, Josh. Thank you very much for your time today at W Radio. Thank you. I'm glad to be with you. And as we begin our conversation, we wanted to go ahead and give a bit of context as to if you could share with us, why did you decide to resign from the State Department back in October? Certainly. I resigned back in October, first and primarily because I do not believe that the arms the U.S. provides to partners to defend themselves should be used to kill thousands of civilians. And already by the time I resigned in October, that was what was happening. Between 2,000 to 4,000 Palestinians had been killed. And of course, since then, we have just seen those numbers continue to rise. At the same time, I also resigned because I believe that there is a broken policy whenever comes to the Middle East peace process and the Israeli-Palestinian conflict. The arms we have been providing on the theory that security for Israel will lead to peace have led neither to security nor to peace. And finally, when I tried to raise these concerns, there was no interest in having any debate or discussion, simply direction to continue to move arms as quickly as possible. I think this is an important discussion, and in order to have it, it needed to be had in the public sphere because it could not be had in government. And to do that, I had to resign. Pues nos dice que él renunció en ese momento porque estaban muriendo miles de civiles. Él no cree que las armas que le da Estados Unidos a los aliados deban ser utilizadas para matar a miles de civiles como estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, esos números que hemos visto siguen aumentando. Renunció también, nos dice, porque cree que hay una política rota en los Estados Unidos sobre el proceso de paz en Oriente Medio y cómo se ha manejado este conflicto entre Israel y los palestinos. Él pidió pues debatir sobre el manejo que se le estaba dando a ese conflicto y le dijeron que no había chance de pues debatir o discutir lo que estaba ocurriendo, sino de continuar lo más rápido posible con este tema, así que por eso decidió renunciar. Pues qué personaje más oportuno para la noticia de hoy, Ana, lo comentamos temprano, son 50 F-15 que está por aprobar ya Estados Unidos para Israel. Este es un negocio de 18,000 millones de dólares. Quiere decir entonces que este invitado, Ana, no está de acuerdo con esa venta. ¿Esa venta quién la puede parar? This morning we've been, sharing the news about those 50 F-15s that have been approved to be sold to Israel, $18 billion contract. This means that, of course, you will not be in agreement of the sale of this weaponry towards Israel. Who could stop a sale of this type? Who could say, no, the U.S. is not going to go ahead and send this equipment to Israel? Yes, so this sale of 50 F-15 fighter jets worth over $18.8 billion will require notification to Congress, and that should happen in the next couple of days, although it may take a little longer. Congress does have the ability to block any arms transfer that it is notified of through a process called a joint resolution of disapproval. However, for this to work, it will require a veto-proof majority in both the House and the Senate,
This process has actually never resulted in Congress being able to block an arms sale. So I would not be optimistic that it will occur in this context. Pues nos dice que esta venta de aviones tiene que ser notificado al Congreso. Eso pasará en los próximos días. Nos dice que el Congreso podría bloquear esa transferencia con una resolución de desaprobación. Eso requiere de la mayoría en el Congreso, en el Senado. Esto no tiene precedentes, así que no cree que sea optimista de que pueda ser bloqueada esta compra de aviones en el Congreso estadounidense. Ana, por favor, pregúntele a nuestro invitado. ¿Cuál es la razón para que, o cuál cree que él es la razón para que algo como lo que pasó en las últimas horas, terrible, que fue haber atacado indiscriminadamente a un grupo de ayuda humanitaria dirigido por el cocinero José Andrés, en donde mueren 7 cooperantes, no tenga el rechazo absoluto y contundente de Estados Unidos a esta hora? How can you explain that something like what happened in the past few hours, where 7 staffers from a humanitarian help organization, the World Kitchen, were killed? How can we explain that something like that does not have the absolute rejection from the United States? So that is an important question, and of course the killing of the humanitarian aid workers working for World Kitchen was not the first, by any means, killing of humanitarian aid workers in Gaza. It wasn't even the first killing of a U.S. citizen working for a humanitarian aid mission in Gaza. We saw the head of logistics for an organization called UNRWA, for example, who was a U.S. citizen, killed in February. In addition, of course, to over 100 journalists, over 166 UN workers, and so forth. And yet none of this seems to be compelling a change in the U.S. approach. I think that the Biden administration and President Biden himself are insistent on continuing our military support to Israel and continue to provide the arms that Israel is using to kill civilians and aid workers on a daily basis. And until the president's approach changes, the best we can hope for is to try to address this through the U.S. legal system. But that is a very high bar and will take a very long time. Nos dice que es una pregunta importante, pero quiere destacar que este asesinato de los 7 cooperantes de esta organización no son los primeros que mueren en medio de esta guerra. Nos dice que tampoco es la primera vez que un ciudadano estadounidense que trabaja en una de estas organizaciones pues muere. Hay otro miembro de una organización que murió en febrero, por ejemplo. Nos dice que cientos de periodistas han muerto, miembros de las Naciones Unidas también han muerto, y nada de esto parece cambiar la aproximación de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden es insistente en seguir con ese apoyo militar hacia Israel, en seguir dándoles armas que están siendo utilizadas para matar civiles y estos trabajadores de diferentes organizaciones. Entonces, él cree que la mejor opción en este momento es utilizar el sistema legal de los Estados Unidos, pero nos dice que esa herramienta toma bastante tiempo. Ana, yo quisiera preguntarle a él por quién fue su jefe. Hasta el año pasado, hasta octubre, el secretario Blinken. ¿Qué piensa él del manejo que le ha dado Anthony Blinken a la situación en Israel y en Gaza? We want to ask you about somebody you worked quite together with, Secretary Blinken. What is your opinion about the management that Secretary Blinken has given to the whole Israel-Gaza conflict? I think that Secretary Blinken's leadership on Israel-Gaza has been completely lacking. I think he has been deferring almost entirely to the White House, and where he has not been deferring to the White House, he has been essentially preventing any accountability for any of the decisions that are being made by the State Department. For example, the State Department has lawyers who are expert in international law, who, if they were asked for a substantive opinion on whether international law is being violated through these U.S. arms transfers, would most likely answer that it is. However, Secretary Blinken has not asked for their opinion. I do not think Secretary Blinken is particularly happy at the situation he finds himself in. I do not think he wanted to go down in history as someone who has enabled this sort of mass killing. And yet this is where we are, and he is not changing course either.
Pues él considera que hay una falta de liderazgo por parte del secretario Blinken, que no ha manejado bien este tema de los derechos humanos, por ejemplo, y del respeto a la ley internacional. Nos dice que hay un grupo de expertos dentro del Departamento de Estado sobre este tema de la violación al derecho internacional que no ha sido consultado al respecto y se sigue haciendo esa transferencia de armas sin importar si los Estados Unidos está violando pues la ley internacional con esta transferencia de armas a Israel, pero nos dice que él cree que el secretario Blinken no está feliz con esta situación. Por supuesto, él no quiere ser recordado por este asesinato masivo en la historia. Está en una situación bastante incómoda, aún así sigue pues siguiendo las órdenes que dan desde la Casa Blanca. Escuchen ustedes a Josh Paul, hasta el 18 de octubre, director de la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado en Washington, D.C. Ana. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué diríamos que Estados Unidos somete una resolución ante la ONU? En el caso del voto que ocurrió esta semana se abstienen. ¿Para qué hacen eso si al fin y al cabo van a seguir por el otro lado mandando las armas que Israel está usando para llevar a cabo lo que está llevando a cabo, la incursión militar? Josh, so why does the U.S., for example, go ahead and presented that resolution they did in the United Nations? They abstained from voting this week, which of course also helped pass the measurement that passed the United Nations. Why does the U.S. does that if they're going to go ahead and keep on selling the weaponry that Israel is using for their military incursion? That is a very good question. I think there are a couple of reasons. The first is that President Biden has been facing significant internal political pressure, particularly from the uncommitted campaign. This is Democrats who are voting in primaries to vote uncommitted, not for President Biden, and that is signaling to him significant discontent and significant concerns for November. There is also growing international pressure on the United States, including from key allies and partners in Europe and around the world. And I think the Biden administration is conscious of the deep damage we are doing to our relations. At the same time, I think this is ultimately a change in tone, not a change in substance. It is all very well to let this UN resolution calling for a ceasefire pass, but while we continue to provide the arms that enable Israel to carry out its operations on a daily basis, I think one cannot take too seriously the idea that the U.S. is actually placing any real pressure on Israel. Es una buena pregunta. Creo que hay varias razones. La principal es la presión política interna que hay desde los demócratas porque le puede afectar en las elecciones de noviembre. También hay una presión internacional por parte de los aliados de Estados Unidos, una presión por parte de diferentes países en el mundo y pues el presidente Joe Biden es consciente del daño que le está haciendo en la relación con varios países. Y el tercero y último es que es un cambio de tono, más no un cambio de fondo, porque nos dice que esta resolución de las Naciones Unidas pues es contradictorio a la entrega de armas que dan a diario, entonces no se puede tomar en serio que sea una presión real en contra de Israel. Quiero volver al tema del ataque de las últimas horas a las personas de World Central Kitchen, lo que estaban entregando ayuda humanitaria, porque lo que se conoce es más grave de lo que se sabía en comienzo. Era una zona que no estaba en conflicto, una ruta autorizada por las fuerzas de Israel que estaban haciendo seguimiento, había comunicación y estaban plenamente identificados. Y no fue uno, sino 3 ataques. Los que se produjeron en uno de esos ataques, incluso trasladando heridos de un carro a otro. Después de esto, ¿no llega uno a la conclusión de que Israel ha llegado a un punto en que sabe que puede hacer lo que quiera, que nada va a pasar? O sea, que nadie va a detener lo que está pasando y por eso llega hasta este punto. Going back to the attack that happened a few hours ago. The attack where the attack was where it happened, it's a zone that was not a conflict zone. It was an authorized route. The people and the vehicles they were in were visibly marked. And it was not one attack, it was 3 attacks. And even one of those attacks happened when they were transferring injured from one vehicle to the other. Can't we perhaps understand and acknowledge that at this point Israel believes that they could do whatever they want and nobody's going to stop them? So I think there are 2 possibilities here. Either Israel at very senior levels is unwilling to respect international law,
or the IDF at the unit level is incapable of respecting international law and its own rules of engagement. In either case, we have a significant problem here and should not be providing arms to a military that is unwilling or unable to follow international law. Pues dice que hay un problema acá porque hay solo dos posibilidades y es que altos mandos de Israel no puedan respetar la ley internacional o no quieran hacerlo, o que las fuerzas militares de Israel no puedan o no quieran respetar la ley internacional. En los dos casos esto representa un problema porque no se le puede dar armas a militares que no pueden seguir la ley internacional. Ana, como si fuera poco lo que ha sucedido con la ONG de la comida, Israel atacó el consulado de Irán en Damasco. Allí murieron oficiales consulares, incluyendo 3 generales de la República Islámica de Irán. Pregunta concreta, Ana. ¿El señor Netanyahu, teniendo las calles en Israel pidiendo su renuncia, sobrevive políticamente matando gente? Apart from this attack that we saw to this nonprofit, Israel also recently attacked the consulate of Iran in Damascus. Many people were injured and died there. Mr. Netanyahu has people in the streets in Israel asking for him to leave office. Do you believe that he is being able to stay in office by killing people? So that's a very smart question, and I think the answer is yes. Prime Minister Netanyahu is not only facing pressure in the streets, he is also under indictment for corruption, and yet an election seems unlikely and a continuation of his trial seems unlikely until the fighting in Gaza is over. So it is certainly in his interest not only to extend that fighting, and today it has been reported that Israel plans for its Rafah operation to last for another 6 months, if you can believe that, as well as to escalate the fighting beyond Gaza to the wider region. So I think we have to recognize that Prime Minister Netanyahu's interests are not America's interests and are not even Israel's interests. They are his own interests. Pues es una buena pregunta y la respuesta es que sí, nos dice que Netanyahu tiene este interés en extender la guerra porque tiene esta presión en las calles, pero adicional a eso una acusación por corrupción. Una elección es improbable en este momento en Israel hasta que se acabe esta guerra en la Franja de Gaza, así que por supuesto que le interesa extender este conflicto. Ya anunció Israel que planea extender la operación en Rafah al menos 6 meses más, lo cual es increíble. E incluso escalar este conflicto a nivel regional o a otras regiones o lugares del Medio Oriente. Entonces hay que reconocer que también hay otros intereses propios o personales de Netanyahu que no son los intereses para él ni de los Estados Unidos ni de Israel. Grace, ya hemos hablado de todo lo que está saliendo mal, pero preguntémosle si él todavía estuviese en el Departamento de Estado, si le preguntaran su opinión, ¿cuál es el camino a seguir en este momento? ¿Cuáles serían los pasos que él tomaría para tratar de desescalar y de repente que se diera ese cese al fuego tan necesario? Josh, we have spoken about, the current conflicts and what's being done wrong. If you were still in the State Department and you were asked about how to move forward, what steps would you recommend taking to try and get that ceasefire that so many people want? So I think the United States has immense leverage that it can use here, both in diplomatic terms and in terms of the arms we are providing to Israel. And it is perfectly possible for the U.S. to limit those arms, even on a selective basis. For example, not providing the 2,000-pound bombs that have done the most damage to civilians in Gaza. At the same time, I would also note that the first step the United States needs to take is to follow its own laws. Under U.S. law, we are not permitted to provide military assistance to a country that is restricting the delivery of U.S.-funded humanitarian assistance. We know that that is what Israel is doing because both the National Security Advisor and the head of the U.S. Agency for International Development have said it. And yet we are not enforcing our own laws. So, yes, we have leverage, both military and diplomatic, but let's start by enforcing the laws.
Pues cree que se puede usar ciertos caminos diplomáticos, por ejemplo, se puede limitar las armas que se le envía a Israel y ser selectivo con qué armas darles, por ejemplo, esas bombas que más le han hecho daño a los civiles, pues no enviarlas, eso es lo primero que él haría. El segundo paso es seguir las propias leyes. Estados Unidos puede no darle asistencia militar a aquellos países que están afectando la asistencia humanitaria y Estados Unidos no está cumpliendo las leyes, así que lo primero que él recomendaría es que se cumplan las leyes dentro de los Estados Unidos. This is the last question. Esta es la última pregunta, Ana. Yo no sé si el señor Josh Paul es de la religión judía o no, y no me interesa. Pero quisiera hablar en general de la gente de Israel, que mayoritariamente está rechazando esta situación dentro y fuera de Israel. La comunidad judía en el mundo está pagando un costo muy caro por algo que viene sufriendo desde la Segunda Guerra Mundial. Luchar contra la discriminación, el antisemitismo. ¿El qué piensa de quienes sugieren que el señor Netanyahu, con la manera como planteó esta guerra y las consecuencias de la misma, ha revivido el antisemitismo, el mal ambiente para gente buena, que es la mayoría de la gente de Israel, para gente bien intencionada, que es la mayoría de quienes siguen la religión judía, este daño pueda resultar irreversible? Josh, this is not having to do with your religion associate, but in general, we wanted to ask you about the people of Israel, about the Jewish community, because the Jewish community inside Israel, but also all over the world, has to, in the majority, we would say, or a good number, has rejected the response that Mr. Netanyahu has given to this war. And to many people, it's been, an arousal of those anti-Semitism feelings that they have been fighting for so many years after the Second World War. And the question would be, what do you think about these people and the consequences that this war is going to bring in terms of anti-Semitism for a lot of good people around the world? I think we should all be deeply concerned about the rise in both anti-Semitism and Islamophobia that we have seen as a result of this conflict. At the end of the day, I can think of nothing more anti-Semitic than the Israeli government's efforts to associate the global Jewish community with the war crimes of the IDF. And I think that we can make fair criticism of Israel and its actions without being anti-Semitic. When we criticize any other country for its actions, for its war crimes, we are not accused of being, against the people of that country or against, the ethnicity or religion of those people. And the same is true here. Mr. Paul, thank you very much for your time. Very interesting answers. And we'll be standing by for a good end of this nightmare. And we're very sorry. I pray for peace. Thank you. Muchas gracias a todos. Thank you. Muchas gracias. Mr. Paul, ¿usted habla español? Josh. Se fue Josh. Pero al final le quedó bien porque el inglés era muy British. Grace, ¿qué dijo su interesantísimo invitado? Pues dice que sí debe haber una preocupación actualmente por el aumento del antisemitismo, pero también de la islamofobia, que también ha crecido muchísimo como resultado de este conflicto. Nos dice que al final no se le ocurre nada más antisemita que asociar a los judíos con los crímenes de guerra que han cometido los militares de Israel. Nos dice que criticar a Israel y las acciones de ese gobierno no quiere decir que sean antisemitas. Cuando uno critica a un gobierno distinto al de Israel, no está criticando, por ejemplo, a la gente de ese país o no está criticando a cierta población o religión. Entonces cree que lo mismo debe aplicar acá.